Hola, mi nombre es Siri, soy la asistente de Fabián. Me asignó la tarea de abrir su charla, creo que no sabía cómo empezar, y por eso me mandó a mí. Según me dijo, va a estar hablando sobre qué hay de nuevo en iOS, el estado de la plataforma, qué ocurrió en este último año, les apuesto, va a hablar sobre mí. Y además, sobre qué se podría hacer en un futuro con GeneXus. Si alguien espera escuchar nombres como Ice Cream Sandwich o Jelly Bean, seguro se equivocaron de charla. De Android se habla en la próxima, o tal vez lo critiquemos en esta. Ahora que entramos en confianza, ¿qué tal un chiste de desarrolladores? ¿Cuántos desarrolladores se necesitan para cambiar una lamparilla? Ninguno, es un problema de hardware. Wow, la rompiste iPad, muchas gracias, y así comienza, los dejo con Fabián. Bueno, buenos días, mi nombre es Fabián Indamuso, trabajo en el equipo de desarrollo de Artech, en particular en el generador iOS, y como mi asistente ya les anunció, les voy a estar hablando un poco del estado actual de la plataforma de iOS, un poco de las novedades que hay en las nuevas versiones, y más adelante con GeneXus que podríamos aprovechar. Así que empecemos con el estado actual de la plataforma. Cuando hablamos del estado de la plataforma de iOS, sí o sí hay que empezar con la App Store, con el estado de sus aplicaciones. Viendo un poco la cantidad de aplicaciones que hay en el mercado, en la App Store, el año pasado había unas 410.000 aplicaciones en la Store y actualmente ya hay más de 740.000 aplicaciones, por lo que vemos que el crecimiento sigue siendo brutal en la Store. Con respecto a la cantidad de aprobaciones en la Store, sigue aumentando aún. Actualmente se aprueban por día más de 950 aplicaciones. Unos números con respecto a la cantidad de publishers que hay en la Store. Actualmente hay más de 190.000 publishers. Con respecto al año pasado, este número casi se duplicó. El año pasado eran unos 100.000. Y si vemos un poco la cantidad de dinero que se le pagó a los desarrolladores, ya se superó la barrera de 5.500 millones de dólares. Si hablamos un poco de dinero, con respecto al precio de las aplicaciones, se viene dando una tendencia en el precio de las aplicaciones. En 2010 las aplicaciones eran un 30% gratuitas y el resto pagas. El año pasado ese porcentaje aumentó a un 40% y este año se sigue dando la tendencia de que siguen aumentando la cantidad de aplicaciones gratuitas, que están en un 50%. Esto se debe a una nueva tendencia que se viene dando para monetizar las aplicaciones, que son las in-app purchases, o sea, compras dentro de la misma aplicación. Y un número curioso sobre esto es, si tomamos las 25 aplicaciones que más ingresos generan para los desarrolladores, el 75% de ellas son gratuitas y solo generan sus ingresos con compras dentro de la aplicación, lo cual es una tendencia muy importante. Con respecto al precio de una aplicación en sí, la mitad de las aplicaciones pagas mantienen el precio de $1, muy bajo, y el promedio de precio de una aplicación está en torno a los $2, 1,92 para ser más específico. Con respecto al uso de las aplicaciones, los usuarios siguen aumentando la necesidad de aplicaciones. Un usuario promedio actualmente tiene más de 100 aplicaciones instaladas en su dispositivo, lo que viene creciendo con respecto al año pasado, que eran unas 84 en promedio más o menos. Y se superó el número de los 30 billones de descargas de aplicaciones de la App Store. De las 740.000 aplicaciones que les comentaba que hay en la Store actualmente, el 90% de ellas aún sigue activas, mantiene descargas todos los meses, por lo que las aplicaciones no mueren en la Store por la cantidad, sino que se mantienen vivas. Con respecto a la cantidad de dispositivos, actualmente en iOS hay 400 dispositivos iOS. De estos 400 millones de dispositivos, 84 millones son iPads, lo cual es un número bastante impresionante si nos ponemos a pensar que el iPad hace 2 años no existía, esta categoría directamente. En el segundo trimestre de este año se vendieron 17 millones de iPads. Para ponerlo un poco en contexto de este número, estos son más iPads de lo que cualquier fabricante de PC vendió en su línea entera sumada de PCs. Es un número bastante importante. Luego, si hablamos un poco de market share, este número siempre me resuena en el equipo de desarrollo. Tengo mi colega de Android, Fernando Panizo, o Mini, como le decimos nosotros,
El año pasado en su presentación mostraba así un chiste con esta presentación que mostraba, diciendo ellos siempre alegan el que tiene más cantidad de mercado. Si vemos el market share, estos son números de este año. Android tiene un gran porcentaje del mercado, pero sin embargo estos números son un poco tramposos porque ellos acá están contando solamente los smartphones, los teléfonos. No tienen en cuenta ni el iPod Touch ni los iPad aquí. Debería llamarse así más bien la comparación. Si nos vamos al mercado de los tablets, estos números son del año pasado. El iPad tenía un dominio con un 62% del mercado y este año, en lugar de achicarse, se agrandó más. El iPad aún tiene más mercado, tiene el 68%. Y si nos fijamos en el tráfico web de las tabletas, el 91% proviene de iPads. El resto de las tabletas, no sé si están guardadas en un cajón, no sé dónde están, pero el iPad se lleva todo. Además de market share, otro número importante en el que nos podemos fijar, que seguramente a todas las compañías les interesa, es qué pasa con el profit share. Apple y la plataforma iOS se lleva el 77% de las ganancias de la industria. El resto se tienen que repartir con el 23%. Es un número bastante importante y que le va a interesar a todas las empresas. Algunos números más curiosos sobre el profit. La App Store con sus las primeras 200 aplicaciones que más lucran, se generan por día 5.4 millones de dólares. En cambio, si comparamos esto con Android, por ejemplo, en Android son unos 680.000 dólares, lo que es una relación de 8 a 1 más o menos en ganancias. Otro número interesante con esto, el mercado del iPhone genera más ingresos que todo Microsoft. Sumen todos los productos que tiene Microsoft y solo el iPhone genera más ganancias. Entonces, si Android domina en el market share y iPhone o Apple domina con las ganancias, con el profit share, la primera pregunta que me hago es, ¿qué es más importante? ¿El market share o el profit share? Si le preguntan a cualquier compañía o hasta a un niño de 10 años que vende limonada, le dicen, ¿qué preferís, vender más o ganar más? Seguramente te van a decir, me sirve más ganancias. Pero con eso podrían decir que en realidad el market share es importante porque ¿qué pasa con lo que se conoce como efecto de red? El efecto de red es cuanto más usuarios tiene una plataforma, más se benefician sus usuarios. Un ejemplo de esto son las operadoras telefónicas, por ejemplo, cuanto más usuarios tengan su línea telefónica, más ganancia tienen sus usuarios. Se podría decir también que, por ejemplo, el dominio de Microsoft con Windows, durante todos estos años, se debió a la gran cantidad de usuarios que tiene Windows. Pero, sin embargo, yo creo que no se debe a esto, sino que es el developer share, lo que importa es su software lo que le dio poder a Microsoft. Y mirando el developer share en iOS, se da que los desarrolladores eligen primero la plataforma iOS y luego recién se mueven a Android si alguna vez lo hacen. Pero ¿por qué sucede esto? Los desarrolladores no quieren clientes, los desarrolladores quieren clientes que compren estas cosas. Y el usuario iOS es más propenso a comprar contenido, a comprar aplicaciones o a comprar servicios. Otra razón para los desarrolladores para utilizar la plataforma iOS en lugar de otras es en qué versiones se encuentran los dispositivos iOS actualmente. Si bien la mayoría, más del 50% ya está en iOS 6, la última versión que salió, estas son estadísticas del 27 de septiembre, hacía menos de 10 días que había salido iOS 6 y ya más de la mitad de los dispositivos ya tenían iOS 6. La versión anterior, iOS 5, que salió hace un año aproximadamente, contaba ahora actualmente con un 40% y si sumamos las últimas dos estamos en un 94%. Si comparamos esto con Android, ¿qué pasa en Android? La última versión de Android es Jelly Bean, que salió hace unos 3 meses y cuenta un 1,2% de sus dispositivos. La versión anterior, que salió más o menos al mismo tiempo que iOS 5, es Ice Cream Sandwich, que cuenta con un 20%. Por lo que esto le dificulta mucho a los desarrolladores al momento de desarrollar para las plataformas. Y déjenme darle una prueba de esto, por qué los desarrolladores eligen primero iPhone. Estas son aplicaciones que generamos con nuestros clientes, por ejemplo, que generaron con GeneXus. Si bien no sé si llega a ver porque es muy chiquito, pero ven que las aplicaciones tienen un iconito al costado, que es una manzanita, y al lado tiene un Android o uno de BlackBerry. Fíjense cuántas hay con Android, cuántas hay con cosas y van a ver la tendencia del mercado. Esto es un poco lo que les quería resumir del estado actual de la plataforma. Pasemos entonces a qué novedades hay. Les voy a estar hablando de estas 3 versiones de iOS 5.0, 5.1 y la que más me va a estar explayando es en iOS 6. Empecemos entonces con iOS 5. iOS 5, yo en la charla del año pasado ya les hablé un poco de sus características de software.
Y no estaba pública todavía la versión final, fue liberada en octubre del año pasado y en conjunto con la salida del iPhone 4S. Una característica que estaba oculta por Apple hasta ese momento fue la feature de Siri. Siri es mi asistente que abrió la charla hoy. Es un asistente de voz que le hablamos en lenguaje natural y nos permite interactuar con calendarios, enviar mensajes, escribir mail, hacer recordatorios o hacerle consultas en lenguaje natural. Por ejemplo, quiero saber cuál es la población de Uruguay. Y Siri va automáticamente, nos busca la respuesta y ya nos la da. Inicialmente estuvo disponible en inglés, francés y alemán. Con respecto a las features de iOS 5, no le voy a estar hablando de estas porque les hablé el año pasado. Simplemente quiero remarcar la última de abajo a la derecha, que es ARC, Automatic Reference Counting, para el manejo de memoria en iOS, anunciándoles que a partir del upgrade 2, de la Evolution 2, convertimos todo el código generado para utilizar esta feature. Así que a partir de ese upgrade van a poder utilizarlo. Esto salió el 4 de octubre del año pasado y lamentablemente al día siguiente fallece Steve Jobs, el cofundador de Apple, un innovador. Siguiendo un poco en el tiempo, la próxima versión de iOS liberada es 5.1, que salió en marzo de este año, en conjunto con la salida del iPad de tercera generación o de New iPad, como se le llama. Las características de este dispositivo fueron, la más importante fue el cambio de la pantalla, que fue una pantalla retina, que cuadruplica la resolución del dispositivo anterior, y el soporte para redes LTE. Con respecto al software 5.1 trae pocas mejoras y una de ellas fue el soporte de Siri en japonés. Luego pasemos a iOS 6. iOS 6 fue anunciado en junio de este año en San Francisco, pasó por un proceso de beta testing y ya salió la versión final el 19 de septiembre pasado, en conjunto con la salida del iPhone 5. En particular, el iPhone 5 agranda el tamaño de la pantalla, fue el primer dispositivo que cambió el aspecto de la pantalla, cambiando a 4 pulgadas y cambiando su aspecto. Para los que quieren ver uno, aquí hay un iPhone 5. Si lo comparamos con la versión anterior de los iPhones, ve que cambió el aspecto de la pantalla. Entonces, ya varios de ustedes, me imagino, ya veo la tendencia. Esto está clarito. Inclusive mis compañeros de desarrollo me decían, esto está clarito, ya sé para dónde viene la tendencia. Este es el próximo año. Volcámonos serie un poco de vuelta y pasemos a qué hay de nuevo software en iOS 6. Empezando por Siri. Siri, además, en iOS 6 agrega compatibilidad con el iPad y con el iPod Touch de quinta generación. Y también aprendió nuevos idiomas, aprendió español, italiano, coreano, chino mandarín y cantonés. Además de nuevos idiomas, Siri aprendió sobre más contenido. Es posible preguntarle a Siri sobre deportes, sobre películas o sobre restaurantes. Inclusive hasta puedo hacer una reservación. Le digo, quiero tener una cena de comida sushi y me dice qué restaurantes hay y le digo, ¿cómo te hacen una reservación en este restaurante? Y Siri lo hace automáticamente. La siguiente feature en iOS 6, importante, un cambio importante, fue la de mapas. La aplicación de mapas, hasta las versiones anteriores de iOS, Apple utilizaba los mapas de Google, pero a partir de iOS 6 empezó a usar su cartografía propia y trayendo ciertas ventajas. Por ejemplo, para los mapas ahora en iOS 6 usan un dibujado vectorial, lo que provee ventajas al momento de hacer zoom, por ejemplo, que no se ve pixelado. Cuando giramos el mapa, los textos no giran con el mapa, sino que quedan siempre derechos para que se puedan leer. O otras ventajas, como le agregaron la capacidad de navegación calle a calle, que no tenían en la aplicación integrada. O también el modo flyover, que es ver los mapas en 3D, que son bastante impresionantes si los han probado alguna vez. Para el desarrollador, el Mapas ofrece dos puntos de entrada bastante interesantes a aprovechar. El primero de ellos es la posibilidad desde aplicaciones de terceros, abrir la aplicación de Mapas, pero con cierto pedido, con cierta información. Por ejemplo, quiero abrirme el punto, la Torre Eiffel, pero dándome direcciones de cómo llegar hasta allí. Y el segundo punto de interacción que ofrecen los mapas en iOS 6 es hacia el otro lado, que me parece que es el más interesante, es desde la aplicación de mapas, cuando yo hago una búsqueda de una dirección, puedo buscar en la sección de transporte y las aplicaciones de terceros se pueden integrar en la aplicación de mapas
ofreciéndose como yo sé dar navegación, entonces te puedo ofrecer navegación allí. Eso funciona si la aplicación está instalada en el dispositivo o si aún no está instalada en el dispositivo. Un ejemplo de esto podría ser, yo quiero llegar hasta cierto lugar y le digo a la dirección, estoy buscando mapas, quiero llegar a cierto punto, busco y me aparecen opciones como cómo llegar en metro, cómo llegar en colectivo, con aplicaciones de terceros. Otro punto de actualización en iOS 6 es integración con Facebook en todo el sistema operativo. Como en la versión anterior se integraban con Twitter, en iOS 6 se integra con Facebook, permitiendo postear el muro o también sincronización con el calendario o con la agenda. Pasando al próximo punto, con respecto a las in-app purchase, como les comentaba, esta es una tendencia que se viene para monetizar las aplicaciones, se viene dando con una tendencia a ir hacia este lado. Agregaron dos características que son interesantes. La primera de ellas ahora es posible vender contenido del resto de las stores desde una aplicación de terceros, sin irme de la aplicación. Por ejemplo, puedo vender música o puedo vender películas dentro de mi aplicación, o inclusive puedo vender otras de mis aplicaciones dentro de mi aplicación, lo cual es bastante interesante. La otra característica de in-app purchase que es interesante es las in-app purchase se categorizan en dos puntos. La que activa una feature, cuando yo compro me activa una feature de la aplicación, o la que me provee nuevo contenido. Por ejemplo, me baja recetas nuevas o me baja videos nuevos. Entonces, una nueva feature que proveen en iOS 6 es que Apple te hostee el contenido de ese tipo de aplicación en la que descargan cosas y teniendo ciertas ventajas en la experiencia del uso, que por ejemplo, ese contenido que se está bajando se puede hacer inclusive cuando la aplicación no está corriendo. Puede estar en background y igual está bajando el contenido de tu compra. También se provee interacción con los recordatorios del teléfono. Hay una API para esto en iOS 6. Hay mejoras en la seguridad. Como estamos acostumbrados, como usamos una aplicación de localización, te preguntaba, ¿usted quiere permitirle a la aplicación utilizar la localización? Y eso lo expandieron al resto de los servicios, como son las fotos, el calendario, o los contactos, o los recordatorios. Ahora se pide permiso para eso. Y además se agregó la posibilidad de darle al desarrollador la posibilidad de escribir un mensaje cuando se pide acceso. Entonces, el desarrollador puede decir para qué va a interactuar con los contactos, para qué va a usar el calendario. El siguiente, y más interesante que la dejé para el final, es Passbook. Passbook es la solución que provee Apple para reemplazar todos los tickets, las entradas, los pases para transporte, reemplaza todos los cupones, todo ese tipo de cosas. Entonces, todos los pases tienen datos que los provee, metadatos que los provee el desarrollador y tienen una localización relevante al pase y una fecha. Los pases pueden ser agregados desde aplicaciones, pueden ser enviados por mail o pueden ser desde sitios web, también pueden ser agregados. Todos los pases tienen un código de barras que son leídos al momento que se llega al destino. Algunos ejemplos de esto podría ser cuando yo voy al aeropuerto, tengo mi pase para abordar y cuando llego al aeropuerto, el pase ya sabe que es en tal aeropuerto y tal día. Entonces, simplemente cuando llego al aeropuerto, en la pantalla de bloqueo del iPhone, me aparece el pase, deslizo sobre el coso, veo el pase, me muestra el coso y cuando voy a embarcar simplemente muestro el teléfono. Análogamente, con un evento, voy a un concierto, cuando llego muestro la entrada y simplemente ya entro. Los pases, otra ventaja de los pases es que son dinámicos, los puedo actualizar en cualquier momento a través con la tecnología de push notifications. Y un caso de uso de esto, por ejemplo, es, imaginen que ustedes están en el aeropuerto esperando tomar su avión y cambia la puerta de donde tienen que embarcar. Les podría llegar una notificación y diciéndole, miren, cambió tu puerta y se actualiza automáticamente el pase para que ustedes estén enterados. Esto es un poco un resumen de las novedades que tiene iOS 6 que les quería comentar. Así que, y ahora, con GeneXus, ¿qué podemos aprovechar de esto? Para mostrarles con GeneXus qué podríamos aprovechar, se me ocurrió tomar algunas de las aplicaciones que ya están en el mercado, que ya se generan con GeneXus, y cómo las podríamos mejorar utilizando algunas características de iOS 6. La primera de ellas, AirTour Montevideo. Para los que no la conocen, es una aplicación para turistas aquí en Montevideo, donde pueden obtener información sobre puntos de interés y eso. Y con iOS 6, por ejemplo, esta aplicación podría usar la interacción con mapas para poder abrir un punto de interés y mostrarnos cómo llegar hasta ahí, hasta el punto.
Otras aplicaciones, por ejemplo, Xbus o la aplicación del Metro de México, podrían utilizar la otra característica que ofrece iOS, que es integrar a las aplicaciones de ruteo que saben cómo dirigirnos hacia un punto, integrarse en la aplicación de mapas. Entonces, cuando un usuario elige, por ejemplo, está aquí en Montevideo y digo, ¿cómo llego hasta el Punta Carreta Shopping? Hace la búsqueda y en la opción de transporte, la tenga o no instalada la aplicación, el usuario, Xbus le podría aparecer como una de las opciones para ofrecer la información de cómo llegar. La siguiente, la aplicación de cartelera, es una aplicación que ofrece la información de los cines y de los teatros. Esta aplicación podría usar dos features que se me ocurren. Podría, uno, cambiar su modelo y utilizar in-app purchase para vender entradas al cine, por ejemplo. Y además podría integrarse con Passbook. Entonces, cuando yo compro la entrada, me baja automáticamente el pase para el cine. Cuando llego al cine, el pase ya tiene la información de dónde es el cine, me aparece, se le muestra una entrada y entro al cine. El siguiente, similar al caso anterior, la aplicación de Punta Carretas podría ofrecer cupones de descuento con Passbook, así mover a sus usuarios a que vayan al shopping a consumir. Chistes de Más, una aplicación que fue la ganadora del challenge nuestro interno del desarrollo. Esta aplicación provee integración con Facebook para poner el chiste en Facebook, pero hoy lo que hace es, cuando tú quieres hacer eso, te saca de la aplicación y se va a la aplicación de Facebook para hacer eso. Podría utilizar la característica de iOS 6 y in place mismo, sin irse de la aplicación, postear el chiste en Facebook. Y el último ejemplo que les traje es la aplicación de Let's Share. Es una aplicación de tragos que ofrece información sobre tragos. Puedo elegir uno y me dice qué bebidas tengo que usar. Esta aplicación, por ejemplo, podría utilizar la integración con recordatorios y recordarme qué bebidas tengo que comprar para hacer ese trago. Entonces, resumiendo, iOS se encuentra en un estado excepcional y tiene muchas novedades para nosotros en iOS 6 y con GeneXus es muy fácil hacerlo. Muchas gracias.